Buenas tardes, soy Carlos Gregorio Hernández Hernández y vengo a presentarles mi propuesta, la visión de la Guerra Civil Portuguesa 1828-1834 por parte de los británicos dentro de la asignatura de guerras y posguerras civiles en la contemporaneidad. Surge esta propuesta de un proyecto de investigación en el que participé, dedicado a los corresponsales, a los pioneros en la corresponsalía de guerra. Estudié un británico llamado William Walton, cuya trayectoria me llamó particularmente la atención y me llevó de estudiar el caso que me tocaba, el de la guerra carlista, la primera guerra carlista, adentrarme en su trayectoria anterior porque evolucionó desde la adhesión a las tesis liberales a la adhesión a las tesis contrarrevolucionarias. Pasó de apoyar las independencias hispanoamericanas a defender al miguelismo y luego también al carlismo. Para comprender mejor esa evolución, estudié en su momento la parte de las independencias y luego me centré más en el tema de la guerra portuguesa. Eso me llevó a ver en qué contexto trabajó, quiénes eran las otras relaciones. En ese sentido, la guerra carlista estaba siendo más trabajada por mis compañeros del proyecto, pero sobre Portugal o sobre los antecedentes de esa guerra había menos esfuerzo. Tuve yo que suplirlo, digámoslo así, y trabajar sobre otros británicos a ver cuáles eran las relaciones, los vínculos que se establecían. De ahí que enmarqué mi propuesta en una serie de conceptos. El de guerras civiles, el de historia transnacional, el de los exilios y, digamos, la gran perspectiva, ¿no? La de revolución y contrarrevolución a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué esas ideas? Pues porque las guerras civiles son fenómenos globales, transnacionales, como escribí en la propuesta, con implicaciones en ámbitos distintos de allí donde suceden, ¿no? Son conflictos con una explicación local, clara, y también con una explicación en clave exógena, que implica a diversos actores y que además generan luego fenómenos de exilio, cruzado además entre liberales y absolutistas, y que particularmente en el caso de la Gran Bretaña supone pues la venida de unidades militares británicas. Pues nos podemos ir a la guerra contra Napoleón, pero también a 1820, a 1826 con el establecimiento de la Constitución, o a 1832 ya con la guerra civil abierta, e incluso con contingentes de otras naciones, belgas, italianos, franceses, escoceses, etc., ¿no? Bien, hablaba también del concepto de historia transnacional porque se cruzan muchísimas perspectivas, visiones y revisiones que van a ser completadas y cambiadas por todos esos movimientos que vengo manifestando, ¿no? En el caso de Walton a mí me parece llamativo, hice una publicación hace algunos años en ese sentido, ¿no? Walton como ejemplo de historia transnacional. Decía también que usaba o trabajaba la perspectiva de los exilios y también el gran marco de revolución y contrarrevolución. Para poder trabajar sobre la Guerra Civil Portuguesa, pues hice obviamente una base de datos de lo existente sobre la misma para ver si esto tenía sentido, si era un esfuerzo desmesurado o no. Y bueno, aquí estaría un poco el resumen de ese trabajo. Hablamos de más de 1.600 libros catalogados sobre la Guerra Civil Portuguesa. Puede parecer una barbaridad, pero realmente al lado de otras guerras no es tanto. De ellos, escritos por extranjeros, tenemos unos 128, y de los 128, algo más de 70 son escritos por británicos. Cuando yo empiezo a estudiar a Walton y luego voy añadiendo cosas, ya percibo que hay en ese sentido un par de núcleos determinantes, que serían Gran Bretaña y Francia. Y dentro de Gran Bretaña y Francia, en el fondo, Londres y París, sin obviar otras ciudades británicas como Plymouth o en Francia Brest o Burdeos, ¿no? Son un poco las que van a marcar la tendencia de lo que sería toda la literatura realizada sobre la guerra. Digamos, este sería el resumen general,
cronológico, desde principios de los años 20 hasta el final de la guerra carlista, que es lo que tengo como marco para ver qué publican los británicos y los demás, digamos, extranjeros sobre la misma, cómo se decantan ideológicamente. Ahora se los voy a mostrar un poco más condensadamente. Decía que hay otra percepción que tuve, que luego he podido fundamentar un poco mejor a nivel cronológico, que es que la mayor parte de estas publicaciones se centran en el entorno de los años 30. Al final concreto el dato y es en 1830, que básicamente son en ese momento británicas y francesas, ¿no? Y que son también cambiantes, ¿no? Es decir, que en los primeros años 20 hay más publicaciones francesas y en los años 30 hay más publicaciones en la Gran Bretaña. La línea de Francia permite, el estudio con cierto detalle, permite ver que hay una mayoría de publicaciones promiguelistas hasta la Revolución de Julio y post-Revolución de Julio hay una mayoría de publicaciones liberales en este país, ¿no? En el caso, de la Gran Bretaña, de Inglaterra, el pico obviamente es en el año 30 y en parte también pues, en el anterior y en el posterior, y veo, por otra parte, que hay sí una mayoría de publicaciones liberales en genérico, pero ya iba percibiendo que había algunos puntos más de interés en ese sentido, ¿no? Que hay bastantes publicaciones miguelistas en algunos momentos, ¿no? de la cronología. Y yendo al caso británico, incluso llegan a ser superiores las publicaciones miguelistas en 1830. Prometo no poner más gráficos en ese sentido para no abrumarle. Bien, veo que hay un trabajo, que hay una evolución de lo que se publica y dónde se publica, es decir, hay un inicio, digamos, de la presencia liberal sobre todo en Gran Bretaña, que se traslada a Francia, y los acontecimientos de la guerra tienen muchísimo que ver, pero también el contexto general europeo. ¿Qué trabajo? ¿Por qué trabajo fundamentalmente los libros? Primero, porque la prensa, que también he estudiado, más superficialmente, sobre todo puntualmente para algunos momentos, desbordaría mis capacidades y las de un grupo grande de gente, aunque sí es verdad que pueden aportar muchas cosas. Trabajo sobre todo las visiones de los británicos y no de los franceses, porque veo que ahí es donde reside realmente el juego de la propaganda. Estaba viendo, por ejemplo, las obras que tengo por aquí. Hay pocas que hayan tenido recorrido, ¿no? La de Napier quizás en el 19 y ahora en el 20, y hay una que recientemente, esta de Alexander, que se publicó en 2003 y es de hecho la última traducida en este caso al portugués, pero no se ha trabajado demasiado. Es decir, veo que ahí hay una laguna que permite hacer mi trabajo, y también lo completo, además, con esas visiones de los británicos, porque me interesa saber qué les influye, con lo que serían las memorias de los portugueses. Por ejemplo, estas del Marqués de Saldaña, que es uno de los personajes influyentes en el ámbito liberal, y su contraparte, también liberal, que sería el Duque de Palmela. Están editadas, accesibles en portugués, manejo el idioma, entonces podía también hacerlo. Y hay una bibliografía pues, relativamente accesible sobre los principales personajes portugueses, completa, sobre pues, Don Miguel, sobre un hombre interesante también como es el vizconde de Santarém, que pasó de un bando a otro y que luego volvió al bando de Pedro y fue ministro de Exteriores. Es decir, los lazos entre Portugal, los portugueses y los británicos, los lazos que se establecen también en la Gran Bretaña, se podían seguir a partir de memorias, correspondencias a las que se accede
a través de Internet, es decir, que es un proyecto relativamente viable, con una conexión a Internet en los archivos portugueses, franceses y británicos. Planteo incluso una breve movilidad pues, para intentar acceder a esos documentos y un recorrido posterior de lo que sería mi investigación, que pretendería pues, llegar a una serie de resultados con publicación, con una monografía sobre la guerra portuguesa y también, si se pudiera, con algo que estoy elaborando, que es un mapa dinámico sobre la guerra. Si logro obtener financiación para ello, pues llegar a realizar en el fondo una web sobre la guerra que pudiera tener desarrollo recorrido hacia municipalidades portuguesas, contarles algo que he visto que es una carencia, la memoria de esa guerra está muy poco documentada, o al menos compendiada, y pues esto es todo. Muchas gracias.